Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de criterios de identificación del potencial donante. Vamos a ver algunos conceptos generales, vamos a ver qué tipo de donantes tenemos, vivos, cadavéricos, qué tipo de este, donantes bajo criterios neurológicos, donante corazón parado, con parada cardiorrespiratoria. Bueno, veremos cada uno de estos que nos va deparando el transitar de esta clase. ¿Qué es la donación de órganos? Bueno, digamos que la donación de órganos es un acto voluntario, altruista y gratuito, mediante el cual cualquier persona o los familiares de ella, en el caso de, actúan como su representante, deciden que van a donar los órganos y o los tejidos para que sean extraídos y se implanten en otra persona que lo está necesitando. Bueno, ¿qué tipo de donante tenemos? Bueno, dijimos vivo relacionado, o sea, que tiene una relación parental. Donantes cadavéricos, que vamos a ver donantes bajo criterios neurológicos, muerte bajo criterios neurológicos, donante de corazón parado y donantes fallecidas por parada cardiorrespiratoria. ¿Qué es un trasplante? Es un tratamiento. Es un tratamiento médico que se realiza cuando existe una falla que es totalmente irreversible de un órgano y ya se han evaluado otros tratamientos, otras alternativas terapéuticas y no han tenido éxito. Entonces llegamos a la instancia del trasplante. Entonces sacamos de esta manera el órgano que no funciona y se reemplaza por uno sano que viene de un donante. ¿Qué es un donante posible? Un posible donante de órganos fallecido es un paciente con un daño o una lesión cerebral grave, devastadora, o en un paciente con insuficiencia circulatoria que en apariencia es médicamente adecuado para la donación de órganos. ¿Mm? Donantes muerte encefálica o donante por muerte circulatoria. Digamos, un potencial donante de muerte encefálica es una persona cuya condición clínica es compatible con los criterios de muerte encefálica. Y digamos que un potencial donante con muerte circulatoria es una persona cuyas funciones circulatorias y respiratorias han cesado y a quien no se le deben intentar o continuar con medidas de resucitación cardiopulmonar. Este sería un donante no controlado. O una persona en quien se prevé que el cese de las funciones circulatorias y respiratorias ocurra dentro de un tiempo que permitirá de esta manera ablacionar los órganos. Esto sería una donación en muerte circulatoria controlada. Estos criterios fueron revisados, los últimos fueron hechos en el año 2013, esta clasificación de Maastricht, y habla de estos criterios de donación después de la muerte circulatoria. O sea, se divide en categorías 1, 2, 3 y 4. 1 y 2 serían parada cardíaca. Eh, en el caso de serían no controlados, ya sea que ocurran dentro del hospital o fuera del hospital. El caso 3 sería el retiro de sostén en forma controlada, o sea, la muerte circulatoria controlada. Está, y el estadio 4 sería un paro cardíaco en un paciente con muerte, ya con los criterios de muerte cerebral. Esta puede ser controlada o no controlada. Donante con muerte encefálica elegible, es decir, que cumple con los criterios para la donación. Es una persona médicamente adecuada que ha sido declarada muerta sobre la base de criterios neurológicos según lo estipulado por la ley
en la jurisdicción del país correspondiente. Otras definiciones. Donante de riesgo no estándar, donante relacionado con un riesgo de transmisión de enfermedad de donante a receptor que se asume antes de proceder con el trasplante. Donante con criterios expandidos, donante con características que afectan la calidad del órgano trasplantado y que pueden traducirse en una menor supervivencia del injerto. Bien, nosotros podríamos decir que hablar un poquito de lo que es el coordinador hospitalario de trasplante. Y para esto nosotros podemos hacer mención a los países que han implantado el sistema. Y a la cabeza de las donaciones se encuentra España. Y España tiene la figura del coordinador hospitalario de trasplante, que en general es un médico que está entrenado, que está capacitado y que sirve para manejar todo el proceso de detección, evaluación, el diagnóstico de la muerte, o bueno, al menos su supervisión, mantenerlo, hacer un abordaje a la familia y planificar toda la logística que implica la extracción de órganos y tejidos para trasplante. En la Argentina, desde el año 2003, se encuentra con un plan federal para la procuración y se implantó la figura del coordinador hospitalario de trasplante. Generalmente es un médico que trabaja en el área de terapia intensiva o en el área de emergencia. Podemos hablar de lo que es la procuración. La procuración comienza cuando uno detecta este potencial donante. Obviamente cuando detectamos tenemos que notificar a las autoridades. En el caso de la provincia de Buenos Aires, lo vamos a notificar al CUCAIBA. Se va a establecer el diagnóstico de la muerte. Una vez que tengamos hecho el diagnóstico, nos dirigimos a los familiares y informamos de la situación y hablamos de la posibilidad del trasplante. Un procedimiento que es transversal a todo esto es el mantenimiento, y que para esto vamos a hacer una charla aparte. También va aparte el tema de la extracción y obviamente una vez que se extraen los órganos y o tejidos se implantan en un receptor. ¿Cuál es la incidencia? Más o menos entre 50 a 60 personas por año por millón de habitantes. Y las causas más frecuentes son el trauma de cráneo, el accidente cerebrovascular, las encefalopatías anoxico-isquémicas y los tumores cerebrales. Si bien existe este número, hay una causa importante de pérdida de potenciales donantes, ya sea porque existe una contraindicación para la donación, que tengamos problemas en el mantenimiento, que exista una negativa expresa previa a la donación o que exista una negativa judicial o otro problema logístico cuando a la hora de obtener los órganos. Y por lo tanto, podemos hablar de cómo identificar en nuestro hospital
posibles donantes. Obviamente que dijimos que para aquellos pacientes que pueden donar órganos son los que tenían muerte bajo criterios neurológicos, y generalmente esto se comienza con el programa de Glasgow, con Glasgow menor de 7, y se ve la evolución que este tiene. Y los tejidos los vamos a tratar de obtener de todos los pacientes fallecidos por parada cardíaca. ¿Cuál es la mejor forma? Bueno, ni una ni otra. Ni sentarse de forma pasiva y esperar que nos vengan a decir de los donantes, o ser inquisitivo y ir con los colegas a tratarlos en una forma bastante, digamos, agresiva. No es ninguna de estas dos formas la forma que tenemos que identificar los posibles donantes. Dijimos que nos referíamos a la escala de Glasgow. Básicamente, cuando el paciente está en coma, no tiene apertura ocular, no tiene respuesta verbal, o sea que ahí le asignaríamos un punto. Y sí nos referiremos básicamente a lo que se refiere a la respuesta motora. Y de acuerdo al valor que obtengamos de la respuesta motora, sumándole este valor a los dos puntos anteriores, nos da el valor de Glasgow, que generalmente es de 7 o menos de 7, para hablar de cuando un paciente está en coma. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, recorrer diariamente. ¿Qué hace el coordinador de trasplante? Va a todos los servicios del hospital. Servicios de emergencias, servicios de terapia intensiva, las unidades coronarias, en aquellos hospitales donde hay unidades de stroke o cuidados neuroquirúrgicos, unidades de trauma. Esta visita es diaria y debe tener una buena relación con los colegas y obviamente explicar cuál es el propósito de la donación de órganos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Héctor Canales y esta clase va a ser de criterios de selección de potencial donantes de órganos y tejidos. Yo soy médico, especialista en terapia intensiva del Hospital San Martín de la Plata y ex coordinador hospitalario de trasplante. Algunos de los títulos que vamos a ver en esta presentación: vamos a ver un poquito de selección de donantes, vamos a tratar de establecer cuál es la causa de la muerte, vamos a ver una revisión de lo que es la historia clínica del donante, qué exámenes complementarios vamos a pedir y algunas contraindicaciones para la donación. Entonces, en primer lugar, dijimos que vamos a hablar de ver cuál es la causa de la muerte, y esto es importantísimo al momento de hacer un diagnóstico. Hay que tener claro cuál es la causa de muerte. Vamos a revisar la historia clínica del paciente, vamos a ver cuáles son contraindicaciones absolutas y relativas. También vamos a hablar de hábitos, vamos a tratar de ver cómo están sus tejidos y vamos a pedir algunas pruebas de laboratorio complementarias previas a la extracción. Vamos a charlar un poquito de todo esto. Bien, en la selección de nuestro potencial donante, la pesquisa, digamos, de buscar contraindicaciones es un pilar fundamental a la hora de aceptar o no un donante de órgano. Y esto vamos a ir viendo todos estos puntos que dijimos: historia clínica, examen físico, laboratorio, serología y todos los exámenes complementarios. De la historia clínica, ¿qué vamos a buscar? En la historia clínica vamos a buscar todos los datos filiatorios,
cuál es el motivo que lo llevó a internarse y obviamente cuál es la causa de la muerte. Es importante establecer cuál es la causa de la muerte porque si no podemos establecer la causa de la muerte, no podemos firmar el certificado, por lo tanto no puede ser un donante, por lo tanto no se lo puede ablacionar. También en la historia clínica nos va a dar el dato de qué tiempo de internación tiene y, por supuesto, cuánto tiempo de conectado a la asistencia respiratoria también tiene. Generalmente el interrogatorio no le vamos a poder hacer porque ya al paciente estar intubado, en coma, no se lo puede interrogar, pero sí podemos interrogar a los familiares. Familiares directos, indirectos, amigos, algún conviviente. ¿Y qué le vamos a preguntar? ¿Qué cosas nos van a interesar? Básicamente, ver si tiene alguna conducta social no adecuada, algún antecedente de uso de drogas ilícitas, ya sea en vía inhalatoria o inyectable, alguna conducta de riesgo para HIV, qué antecedentes de otras drogas, como puede ser el alcoholismo, el tabaquismo, o qué otras patologías puede tener. Si tenía alguna enfermedad neoplásica, algún problema infeccioso, agudo o crónico, o alguna enfermedad sistémica como puede ser la hipertensión arterial o la diabetes. Y en este caso la hipertensión debemos saber cuánto tiempo, qué controles se hace, qué medicación tenía, si tenía algún problema sobre algún órgano diana, como pueden ser los riñones. En el caso para la diabetes, lo mismo, qué tipo de diabetes era, 1, 2, cuánto tiempo de duración, qué tratamiento, si cumple o no con el tratamiento, si tenía algún impacto sobre algún órgano blanco. Pasamos al examen físico y en esto tratar de hacer un examen físico lo más minucioso posible. Empezamos con la piel, buscando algún tatuaje, piercing, alguna lesión que pueda indicarnos que se inyectaba algo por vía endovenosa. Después vamos a ver cómo era el estado hemodinámico que tiene, sobre todo en las últimas 24 horas, y esto lo vamos a ver en el protocolo de mantenimiento más adelante. Cómo es las condiciones respiratorias. Lo vamos a ocultar la parte respiratoria, vamos a ver qué tipo de respirador tiene y cuáles son las condiciones ventilatorias, la fracción inspirada, el volumen corriente, si tiene o no secreciones, qué tipo de secreciones son mucosas, mucopurulentas, escasas, abundantes, etc. Vamos a investigar sobre el estatus infectológico, si tiene fiebre, no, si hay un posible foco, si tiene algún tratamiento, esos focos infecciosos, si hay sospecha de tener una bacteria multiresistente, lo cual también contraindicaría la donación. El fondo de ojo también nos puede dar algún dato, sobre todo en el impacto de la hipertensión arterial. La presencia de fiebre, más o menos ya algo hablamos. ¿Qué requerimiento transfusional tuvo? Y hay que ver esto, sobre todo cuando hay una cantidad excesiva, porque nos puede dar pruebas falsas negativas al momento de hacer un cross-match. Y obviamente datos antropométricos, como son el peso, talla, los perímetros axilares, sifoideo, umbilical, el largo external y del fémur, como donante para saber el tamaño de sus probables órganos y a quién se lo va a implantar posteriormente. Y bueno, llegamos a ver aquellos pacientes que antes decíamos, bueno, descartados por la edad. Hoy la edad no llega a ser un factor limitante. Hay donantes hasta de 90 años que con buenos
órganos que se han injertado y con buena función posterior. Como podrán ver acá, eh, fíjense, la edad a partir de los últimos años, los donantes añosos han ido aumentando. Y fíjense que el 32,2% de los donantes tienen más de 70 años. O sea, un tercio de los donantes son mayores de 70 años. Así que bueno, es una buena cantidad. No podemos descartar a nadie por la edad. La fuente es de la Organización Nacional de Trasplante, el informe anual que presenta con respecto a las edades de los donantes. Claro, cuando uno habla de donantes añosos, generalmente están relacionados a hemorragias cerebrales o accidente cerebrovascular. Y el donante joven generalmente se relaciona con el trauma. La característica es que, digamos, el donante joven tendría órganos y tejidos de una calidad, digamos, superior a lo que puede ser un donante añoso. La supervivencia del injerto por ahí puede ser menor, pero no se descarta nada. Cuando evaluamos clínicamente al donante, lo hacemos en un todo, digamos, todos sus órganos, y vamos a ir viendo si los órganos que nos pueden interesar para la donación, como son los riñones, el hígado, corazón, pulmón, páncreas. Cuando hablamos de donante de órganos, lo que nombramos. Y me faltó decir el intestino. Los tejidos tenemos córnea, piel, huesos, ligamentos, tendones y válvulas cardíacas. Lo más importante en las córneas, sobre todo por la gran demanda de receptores de tejido corneal. Cuando nosotros valoramos al cadáver como un potencial donante, tenemos que tener en cuenta que esa viabilidad de los órganos en el futuro va a depender de cómo valoremos nosotros a este potencial donante. Esa valoración inicial va a ser importantísima. Y esto es fundamental. Si bien estamos hablando de valorarlos, nunca hay que a priori decir esta persona no sirve, tal. Digamos, esto lo tiene que determinar si es o no un potencial donante alguien que sea experto en la materia. Porque esto lo puede decir el coordinador hospitalario de trasplante o alguien relacionado al tema. ¿Qué cosas tenemos que descartar? Bueno, cerebritis o meningitis aguda bacteriana, abscesos cerebrales, encefalitis virales aguda, infecciones del nervio central por virus lentos y todas las enfermedades neurodegenerativas, como la esclerosis múltiple, la esclerosis lateral hematófica o el Guillain-Barré. Resultan de contraindicaciones absolutas, obviamente las infecciones generalizadas de cualquier origen, ya sea bacteriana, viral o fúngica. Esta infección con impacto, con el diagnóstico de sepsis, la infección más el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, hablamos de un paciente que está séptico, lo cual contraindica
es una contraindicación absoluta para la donación. Las neoplasias también, incluso algunas neoplasias del sistema nervioso central. Ahora vamos a ver cuáles. La enfermedad arteriosclerótica vascular avanzada, esa también es contraindicación, sobre todo porque al momento de implantar algún órgano podemos tener alguna dificultad con los vasos sanguíneos. Y obviamente son contraindicaciones absolutas todas las enfermedades sistémicas, como la vasculitis o las colagenosis. Lupus, por ejemplo. Las infecciones por HIV también en este momento resultan de una contraindicación absoluta, aunque ha habido algunas presentaciones judiciales, no en nuestro país, sino en el mundo, ya de algunos implantes de HIV, pacientes portadores de HIV con receptores HIV positivo. También en infección por el virus de la hepatitis delta y el virus H3V1 y 2. También resulta de una contraindicación absoluta una enfermedad activa como la tuberculosis, cualquier enfermedad viral. En este momento que nos atraviesa el coronavirus, podríamos incluirlo en esta categoría. Por eso que a todos los donantes se le practica una PCR como método de diagnóstico complementario. Las enfermedades neurodegenerativas familiares y por pirones también son contraindicación absoluta. Y dijimos, bueno, la infección por gérmenes multiresistentes también resulta de una contraindicación. Contraindicación relativa, dijimos la edad. Antes ya, lo que ya dijimos con respecto a los añosos, dijimos que 1/3 de los donantes son añosos. Así que la edad no resulta de una contraindicación per se. Sí hay que tener en cuenta qué impacto tenga sobre determinados órganos la edad y las posibles patologías que con la edad se conllevan. Y acá nos lleva a hablar de hipertensión arterial, que también es esto, bueno, lo que decíamos hoy, averiguar qué tiempo tiene, qué tratamientos ha recibido, qué impacto sobre los órganos de diana puede tener. La diabetes lo mismo, si recibe otro tratamiento, si se cuidaba o no cuidaba, cómo venía la hemoglobina glucosilada. Eso lo puede decirnos la familia o la gente, los convivientes o los cercanos a nuestro potencial donante. También es contraindicación relativa algún tratamiento de fármacos de larga data, por ejemplo, AINES, que puede tener o no impacto sobre algún órgano en particular, como lo puede ser el riñón. El etilismo, que tiene impacto sobre el hígado, pero no sobre otros órganos. O sea que por ahí el etilista crónico puede no donar hígado, pero sí puede donar otros órganos como puede ser los riñones. Y obviamente en aquellos casos en los cuales los pacientes pasaron muchas horas hipotensos, mal perfundidos, y esto si no se reevalúa y no se tiene en cuenta una valoración rápida, a lo mejor el impacto sobre los órganos es muy importante o no. Las muestras sanguíneas dijimos que van a ser para evaluar cada órgano en particular. Y ahora vamos a ver qué laboratorio pedimos. También pedimos grupo y factor RH. Y vamos a pedir una serie de determinaciones serológicas para descartar algunas infecciones víricas. Entre los exámenes complementarios vamos a pedir radiografía de tórax, un electro por supuesto, ecografía de abdomen y ecocardiograma. Bueno, de la sangre vamos a sacar un hemograma, vamos a sacar urea, creatinina, esto sirve para valorar la funcionalidad del riñón, la glucemia, para saber si el paciente tenía o no problemas de hiperglucemia, un ionograma con sodio, potasio, cloro, magnesio,
Y obviamente con una orina y la creatinina podemos calcular el cleaning de creatinina. Para el hígado vamos a pedir enzimas, las transaminasas, tejido TGP, fosfatasa alcalina, LDH. Vamos a valorar el páncreas pidiendo amilasemia. Vamos a valorar la parte cardíaca pidiendo enzimas cardíacas, tanto la CPK como la CPK-MB. Vamos a pedir un estado de la coagulación. Gases en sangre, ver cómo está el estado ácido-base. Vamos a ver un seguimiento en fresco para ver proteinuria, cilindruria. Eso nos va a hablar de cómo está el impacto sobre los riñones. Y si el paciente lleva más de 24 horas internado, debemos realizarle urocultivo y hemocultivo. Y eventualmente cultivo de las secreciones respiratorias para descartar que no tenga cursando una neumonía asociada a la ventilación mecánica. De entre las pruebas serológicas vamos a pedir el HIV, vamos a pedir el antígeno, el antígeno de superficie de la hepatitis B, también con el anticore. Después vamos a pedir la investigación de hepatitis C, obviamente el delta también. Dijimos que la presencia del delta era contraindicación absoluta. Vamos a hacer citomegalovirus, el hematotrofo, el HTLV 1 y 2, una BRL, porque se esté cruzando una sífilis, por ejemplo. Vamos a pedir reacción para Chagas. Esto es muy endémico de nuestro país, países vecinos, no en Europa. Vamos a pedir pruebas serológicas para toxo y brucelosis. En aquellos pacientes añosos, vamos a pedir el antígeno prostático específico. Sobre todo sospechamos que puede tener una neoplasia prostática. Y la subunidad beta de la gonadotrofina coriónica en el caso de las pacientes jóvenes. ¿Cuáles son factores de riesgo para infección vírica? Bueno, tatuajes, piercing, hemodilución, o sea, esto más que nada puede dar falso negativo. Y factores de riesgo de infección oculta por virus en los donantes. El citomegalovirus tiene una muy alta incidencia en la población. De hecho, la mayoría de nosotros somos positivos. Eso se hace la prueba del LATE, el diagnóstico, mide IgG y IgM. Y en general, lo que se debe tener en cuenta es que los donantes que son seronegativos, para receptores seronegativos. Si la situación es inversa, digamos, si el donante es seropositivo, el receptor debe recibir tratamiento profiláctico con una droga antivírica, como es el ganciclovir, por ejemplo. ¿Qué pasa con el Chagas? Bueno, se hacen serologías, obviamente se estudia si el paciente viene de una población de riesgo para Chagas. Cuando tenemos Chagas se contraindican en forma absoluta todo lo que es tejido. Obviamente contraindican la donación de corazón y de intestino. Si el paciente no está cruzando un Chaga agudo y una prueba de inmunofluorescencia indirecta es negativa, en este caso podemos ablacionar los riñones y en el caso de el hígado iría a un receptor positivo y los pulmones de acuerdo a la emergencia.
Contraindicaciones legales: el embarazo en curso, antecedentes de internación en establecimiento psiquiátrico, y los anencefálicos son contraindicaciones absolutas a la donación. Algunos tumores pueden tenerse en cuenta, como tumores del sistema nervioso central. No son, digamos, son situaciones en las cuales estos tumores del sistema nervioso central, el carcinoma vasocelular y carcinoma in situ del cuello uterino, que se consideran que no generan metástasis o no pueden generar problemas en el receptor. ¿Cómo prevenir el trasplante de una neoplasia? Bueno, obviamente examinando la historia clínica, viendo si tiene qué antecedentes, hematuria, aborto, algún tratamiento oncológico previo. Dijimos los test de laboratorio, y obviamente acá incluimos todos los exámenes complementarios, la radiografía, la ecografía, la tomografía, etcétera, etcétera, buscando un tumor. ¿Mm? Y si queda alguna duda, se debe hacer un examen en el momento de la extracción con una prueba histológica, y hasta que no se tenga la certeza del diagnóstico, no se procede a implantar esos órganos. Acá les paso una lista de cuáles tumores del sistema nervioso central pueden ser tenidos en cuenta para donar. Por ejemplo, los meningiomas, adenoma, craniofaringioma, quistes, hemangioblastoma, etcétera, etcétera. No voy a leer todo porque es enorme la lista. Y estos son los que no deberían tenerse en cuenta para la donación, como es el astrocitoma, el oligodendroglioma, glioblastoma, sarcomas intracraneales, linfomas cerebrales, etcétera. Para valorar órgano por órgano, bueno, digamos que se contraindica el riñón en el caso de patología renal, o que hayamos detectado una inadecuada perfusión renal, hipertensión no tratada, diabetes con afectación renal, riñones de pequeño tamaño en la ecografía, proteinuria, litiasis coraliforme, hematuria, etcétera, son contraindicaciones de donación de riñón. El hígado, ya nombramos algo, el etilismo crónico que provoca evolución a la cirrosis, todas las hepatopatías con alteración del funcionamiento hepático y una inadecuada perfusión hepática entre el paciente que permaneció hipotenso durante mucho tiempo. El páncreas tiene limitante con respecto a la edad, mayor de 55 años, el etilismo crónico, hiperglucemia con niveles inadecuadamente altos de insulina y una pancreatitis previa. El corazón tiene como límite de edad los 65 años, mayores de 65 no pueden donar corazón. Aquellos que tienen miocardiopatía, que tienen enfermedad valvular, enfermedades congénitas, los hipertensos, una parada cardíaca prolongada, anomalías en la RX o en el electro. Y si tenemos alguna duda, le hacemos un ecocardio. Y si detectamos la CPK-MB elevada, también es contraindicación para la donación. El pulmón, la edad es 55 años. Si requiere una fracción inspirada mayor al 30%, ya casi se lo descartan. Si la PAFI es menor a 300, fumadores, edema pulmonar, alguna anomalía que se aparezca en la radiografía o algún examen complementario, secreciones purulentas, presencia de neumonía, el EPOC también es contraindicación para la donación de pulmón. Se debe considerar cada caso en forma individual, y obviamente que se informa al equipo que va a hacer el implante qué hacer con el paciente. Obviamente que el trasplante comienza en la comunidad, intervenimos los médicos, el equipo de salud,
y implantamos los órganos en un receptor. Acuérdense que sin donantes no hay órganos, si no hay órganos no hay trasplante. Y esta segunda parte vamos a hablar un poquito de mantenimiento del donante de órganos y tejidos. Nuestra premisa va a ser que todo órgano que funciona en donante debe reproducir su función una vez trasplantado en el receptor. Bueno, ¿cuáles objetivos vamos a tener de esta charla, de esta segunda parte? Es conocer las alteraciones del donante que se producen en el donante con muerte bajo criterios neurológicos. De interpretar estos datos clínicos, los análisis que podemos obtener, la hemodinamia, qué presentan los donantes y vamos a saber cuáles son los tratamientos y las técnicas que se utilizan para el mantenimiento del donante. ¿Qué debemos controlar? Debemos controlar la temperatura, el estado hemodinámico, la ventilación y oxigenación, el medio interno, la diuresis, la hemostasia, ver si tuvo o no una parada cardíaca o evitar la parada cardíaca y un control hormonal estricto. Debemos tener en cuenta que todos los donantes bajo criterios neurológicos a corazón batiente, las funciones cerebrales se encuentran totalmente abolidas. Obviamente que la parada cardíaca va a ocurrir en forma inexorable. Esto va a ocurrir sí o sí. Digamos, todo el tratamiento es desde el momento que comienza la detección hasta la ablación. Hay cambios que se producen que son secundarios al proceso de la muerte encefálica y esta pérdida de la hemostasis del organismo. Y el tiempo operativo obviamente debe ser lo más acotado posible para disminuir la posibilidad de que estos cambios se presenten. Básicamente uno debe actuar como un intensivista, rápidamente, y conociendo cada una de las alteraciones. Básicamente, para hablar de la fisiopatología, digamos que la necrosis del tejido cerebral produce factor estimulante de plasminógeno con una respuesta inflamatoria y alteraciones en la coagulación. La inactividad del centro respiratorio lleva a la formación de edema pulmonar y atelectasia, lo cual genera algunos problemitas a nivel pulmonar. La isquemia hipofisaria produce diabetes insípida. Esta produce hipovolemia, que junto a la vasodilatación llevan a la hipotensión y conjuntamente con la isquemia del tronco cerebral y la disfunción cardíaca provocan una inestabilidad hemodinámica muy marcada. Y la isquemia del hipotálamo no regula la temperatura, se produce hipotermia y lleva a la producción de arritmias y obviamente a mayor inestabilidad. ¿Por qué debemos mantener un correcto mantenimiento? Porque durante el mantenimiento se pueden perder donantes. Hay donantes que son marginales, entonces los órganos que obtenemos pueden ser subóptimos o descartados para implantarlos. Entonces, esto va a depender, si nosotros hacemos un buen mantenimiento, tal vez no perder esos órganos. Y si nosotros mantenemos en forma inadecuada, esos órganos posteriormente provocan disfunción primaria en el trasplante. Digamos que los donantes de órganos son cadáveres que deben ser siempre mantenidos ventilatoriamente, no respiran espontáneamente. Entonces, y que requieren también sostén hemodinámico, por todo lo que vimos, esa vasodilatación y la pérdida de volemia. También hay que tener en cuenta la pérdida de la temperatura, el medio interno y todas las funciones. Y para esto nosotros debemos monitorearlo de forma estricta, con algún tipo de transductor, detectar cambios y actuar lo más rápidamente posible.
¿Cuáles son los objetivos que nosotros tenemos? Objetivos clínicos, ¿no? Hemodinámico, que la presión arterial media sea mayor o igual a 60 milímetros de mercurio, con una PVC no muy alta, entre 6 o 8 milímetros de mercurio. Mantener una diuresis de 1 a 2 mililitros kilo-hora, temperatura corporal mayor a 35 grados centígrados, que la glucemia sea menor a 200 miligramos por decilitro, sodios normales, 135 a 145, un potasio de 3,5 a 4,5, una hemoglobina mayor o igual a 10 gramos por decilitro, un pH arterial de 7,35 a 7,45, una PO2 arterial mayor o igual a 100 milímetros de mercurio y con una PCO2 entre 35 y 45 milímetros de mercurio. La presencia de hipotensión requiere una serie de maniobras. La expansión, generalmente si perdió sangre, obviamente la primera medida es expandir con sangre. Si no, generalmente con alguna solución de tipo cristaloide. Principalmente cristaloides, no tanto coloides que generan disfunción renal. Cristaloides como el fisiológico o el rinse lactato. Y si con esto no logramos revertir, pensar en alguna droga vasopresora como puede ser la noradrenalina. La hipotermia genera vasodilatación y mayor inestabilidad. Y tenemos en cuenta que para la evaluación de la muerte neurológica, recuerden que la temperatura del donante debe ser por encima de 32 grados centígrados. ¿Cómo se trata la hipotermia? Bueno, siempre uno debe insistir que no se produzca la hipotermia. Para esto debemos mantener bien cubierto al donante con algún tipo de manta que evite la pérdida de temperatura y que dé calor al cuerpo. Se debe expandir con soluciones a una temperatura de 39 a 40 grados centígrados y no utilizar medidas de calentamiento activos como son la infusión de soluciones intraperitoneales, intravesicales o enemas. Las alteraciones hidroelectrolíticas que encontramos son la hipopotasemia o la hiperpotasemia. La hipopotasemia por una causa de aporte inadecuado y se corrige reponiendo lo que le falta, potasio, y por vía endovenosa. La hiperpotasemia puede ser por un aporte excesivo o la destrucción tisular, hemólisis, falla renal. Además del tratamiento etiológico, se debe utilizar bicarbonato, gluconato de calcio y soluciones polarizantes. La hiponatremia surge como un aporte inadecuado, alguna pérdida a nivel digestivo, renal, porque genera una disminución del volumen extracelular, hipovolemia, falla renal, y el tratamiento va dirigido a mantener la normovolemia. La hipernatremia es por aporte inadecuado, diabetes insípida, la causa más frecuente, y además del tratamiento etiológico, ahora vamos a ver diabetes insípida, utilizar en la reposición soluciones hipotónicas. ¿Cuál es el criterio diagnóstico de diabetes insípida? Bueno, una diuresis mayor a 4 mililitros kilo-hora, o sea, mayor a 250 mililitros por hora, presencia de hipernatremia, un sodio mayor a 150 miligramos por litro, o una osmolaridad plasmática mayor a 300 milimol por kilo. Diuresis hipotónica, una osmolaridad menor a 300 o una densidad menor a 1010. Siempre que descartemos otras causas de diuresis osmótica como son la hiperglucemia o fármacos activos como el manitol. ¿Y cómo se trata la diabetes insípida? Bueno, cuando hay poliuria, se damos alguna reposición de ADH o un sucedáneo, como es la desmopresina, a una dosis de 2 a 4 microgramos en bolos, hasta que la diuresis baje por debajo de 250 centímetros por hora. La reposición de la volemia se realizará con soluciones hipotónicas
y tratar de llegar a un sodio normal de 140 miligramos por litro. También debemos ser estrictos con el manejo de la glucemia, y esta se debe manejar con insulina por vía endovenosa a una dosis que va entre 0,5 y 7 unidades internacionales por hora de insulina, hasta llegar al objetivo de glucemia de 140 miligramos por decilitro. Debemos monitorear en forma estricta la glucemia. Las córneas se conservan cuando se ocluyen los párpados, deben estar cerrados y se puede aplicar algún tipo de frío, hielo y algún colirio que lubrifique. En el quirófano debemos mantener la ventilación mecánica, debemos mantener soporte hemodinámico y cuando vamos a operarlo, el uso de relajantes musculares. Digamos que sin donante no hay órganos y sin órganos no hay trasplante. Esto es lo que nos guía desde lo que nosotros hacemos este curso que se llama Transplant Procurement Management. Acá les dejo la bibliografía, espero que les sea de su agrado. Buenas tardes. Muchas gracias.